quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos, que estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Que matas el olor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rostro ciego de lo que ya no sos y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precor y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién soy. Y eso es así, ya lo verás. Hay gente arraigada solo a su mezquindad, en la desazón de no adueñarse del sol. Perdieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo, sueña que vuela dormido, buscando en el cielo un sentido. La nube eleva en nido fractal, donde cantará. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Buenas tardes, amigos. Estamos un poco demorados en el inicio, pero aquí en otra emisión de Voces y Contexto por Radio Caput, en el estudio Chicha Mariani, con la operación de Martín Loza, y hoy con un querido amigo con el que vamos a tener el gusto, el lujo de hablar de temas sumamente interesantes e importantes. Estamos con Jorge Alberto Creines. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, muy buenas tardes y te agradezco mucho por la invitación. Bueno, para mí es una alegría realmente que hayas podido venir. Le contamos a nuestros oyentes que Jorge Creines es actualmente el secretario general del Partido Comunista Argentino. Fue durante muchos años el responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista, y más atrás. Bueno, porque hay mucho para muy atrás por razones etarias, pero bueno, en mi juventud fui presidente de la Federación Universitaria Argentina, antes del Centro de Estudiantes de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, y siempre a partir de ser el secretario, antes de ser presidente de la FUA, fui secretario de Relaciones Internacionales de la FUA. Ajá. Entonces ahí empecé mi experiencia en la política internacional, así que fui vicepresidente del Consejo Mundial de la Paz, que es una organización internacional con estatuto en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Trabajé en Ginebra, en el sistema de desarme de las Naciones Unidas. Fui también en su momento director del periódico del partido Nuestra Propuesta. Así que bueno, una larga experiencias trayectoria en la vida. Sí, y para nosotros es muy muy interesante, y también es muy importante que hoy venga, justamente hoy, después del resultado, después de las elecciones de ayer, con resultados que son realmente para
preocuparse y profundizar y analizar, pero además también por tu trayectoria y tu experiencia en la política internacional, así que doblemente interesante tu visita. Sí, además he sido observador en varios procesos electorales, en Paraguay, en México, en varios países he sido observador, en Nicaragua también, en Venezuela. Así que conozco también los temas electorales en alguna medida. Bueno, y me imagino como, bueno, creo que puedo imaginar cuál es tu sensación el día de hoy, que es compartida seguramente por todos nuestros amigos de Voces y Contexto, pero lo primero que te quiero preguntar es que muchos de nosotros vimos como auspicioso el hecho de que el Partido Comunista después de muchos años se presentara en las elecciones de Capital con su lista propia. ¿Cómo fue gestado ese procedimiento? Es un momento muy difícil de la sociedad argentina. Es una sociedad que está muy confundida, que ha tenido muchos golpes, ha sufrido muchos golpes duros y hay que decir que también asistimos a una crisis de representación política muy grande. Un dato es el ausentismo en las elecciones, que ha sido mayor que en otras ocasiones. Pero también hay otros elementos que tienen que ver con la falta de perspectiva que brinda el tipo de sociedad en que vivimos, donde la juventud carece de perspectivas de un futuro previsible mínimamente, y bueno, muchos parámetros con el acceso a la información muy confusa que recibimos, una lluvia sistemática de información por las redes y por la televisión, los celulares, etcétera, y bueno, mucha individualización de las personas que van de la pantalla chiquita del celular a la mediana de la computadora y la un poquito más grande de la tele. Se la pasan de pantalla en pantalla y es poco a la relación con las otras personas y como una sociedad. Sí. Esa tendencia, lógicamente, favorece el pensamiento liberal, individualista, y se pierde la condición de pueblo y el hecho de que tenemos patria. Entonces, bueno, si uno le habla de patria, parece que fueran cuestiones que no interesan. Lo que interesa a veces es la vida cotidiana y nada más. Y le habla de pueblos y somos pueblos, mucho menos de los trabajadores y somos una clase social, formamos parte de ella. De manera que es una sociedad, no quisiera decir rota, pero una sociedad que tiene muchos resquebrajamientos, muchas grietas, que a veces se expresan de distinto modo en estos momentos electorales, ¿no? Me parece que fue una elección donde jugó un papel descollante Donald Trump. Sí. Donde jugó un papel también importante toda la gestión que hizo el presidente y el ministro de Economía en los últimos días previos a la elección en los Estados Unidos. Sí. Y incluso el tema de la elección argentina llegó a ser un tema en la política norteamericana. Sí, con repercusiones también negativas. Claro, porque hubo un sector de los Estados Unidos que consideraba que nos iban a dar un dinero que iba a salir del bolsillo de los contribuyentes norteamericanos en un momento de crisis en Estados Unidos, pero que en realidad no sale ni un peso de los Estados Unidos, son solamente intercambios bancarios y además lo que pocos se preguntan es qué pide Estados Unidos, ¿no? Y lo que pide es muchísimo. Sí, en caso de que hubiera habido alguna inversión de parte de Estados Unidos, largamente recompensada con los dividendos que va a generar este triunfo del mileísmo, ¿no? Los dividendos que en verdad ellos vienen percibiendo de la extracción de recursos y de las ganancias de sus corporaciones presentes en la Argentina, desde la mínima Coca-Cola que a veces podemos tomar sin darnos cuenta, y también las ganancias extraordinarias del sistema financiero, que en su gran mayoría
de bancos de los Estados Unidos, y en algún caso también de Europa Occidental. Jorge, y te vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo se gesta esta lista 314 en las elecciones de Ciudad? En el medio de toda esta situación, nosotros consideramos que el problema es el capitalismo y que, por lo tanto, lo que hace falta en la Argentina es un espacio político. No importa que sea un frente, un movimiento, un partido que plantee, que ponga en cuestión al capitalismo y que lo haga desde una perspectiva antiimperialista, antifascista, en el sentido completo. Es necesario presentar un programa. Al comité de la capital de nuestro partido le pareció más correcto tener este posicionamiento electoral que formar parte de un frente que estaba adoptando unas características híbridas, unas características de poco pronunciamiento sobre las cuestiones de fondo, sí, y que venía marcado por la gestión del último gobierno de Unión por la Patria, que verdaderamente había ratificado la validez de la fraudulenta, eso que se llama la deuda externa, que en realidad el pueblo argentino no sabe por qué tiene que estar pagando semejante cantidad de dinero. Así que esa ambigüedad y esa falta de definiciones nos llevó al comité de la capital, porque en las otras provincias del país nosotros integramos Fuerza Patria o alguna otra alianza que se constituyera, ¿no? Por ejemplo, en Córdoba y en Entre Ríos, en Córdoba y San Luis integramos Fuerza Patria, pero en Fuerza Patria no estaba incluido el Partido Comunista de esas provincias, el Partido Justicialista de esas provincias. Complejo. Y después integramos otras coaliciones parecidas, como en la provincia de Entre Ríos, donde integramos una alianza que pretendió denominarse ahora Patria, pero que en la justicia el Partido Justicialista impugnó y tuvimos que ir con otra denominación, pero siempre en la búsqueda de programas, de efectividades apuntadas a marcar una crítica profunda a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y para salir de un ciclo donde viene un sector ultraliberal o neoliberal, produce un desastre económico y social, y después viene otro sector que repara algunas cuestioncitas, que no termina de definir una política alternativa, y nos parecía que había que salir un poquito de este círculo, aunque fuera con una elección relativamente baja desde el punto de vista de los números, ¿no? Sí. De todas maneras, creo que a muchos de nosotros que somos atentos observadores, por lo menos observadores, ¿no?, de la actualidad política, vimos con agrado y con una buena sorpresa que se vio mucho, se vieron muchos militantes del PC haciendo campaña acá en Capital. Sí, eso es un valor. Hubo mucha presencia, lamentablemente, como hoy se hace política en las redes, vi mucho, y también en las calles, vi cartelería que hace muchísimos años que no veía, como que empezó a tener una visibilidad que había estado un poco opacada en procesos anteriores. Correcto. E incluso porque habíamos integrado unos frentes muy amplios, con muy buenos compañeros, pero donde también había integrantes de ese frente que trabajaron muy detalladamente para que el Partido Comunista no figure en las listas, por lo menos en lugares efectivos. Y entonces era una visión política de que había que construir un frente amplio para salir adelante con el país en una política soberanista y de justicia social, pero al mismo tiempo adentro de ese frente hubo quienes utilizaron su hegemonía para minimizar la presencia del Partido Comunista. Este fue otro de los factores que se tuvieron en cuenta por parte del Comité de la Capital para establecer esta táctica electoral. Sí, y además que es muy interesante la propuesta del partido, ¿no? Una propuesta que no hemos visto en otras
en otras propuestas de mucho compromiso político, y aparte una campaña que habló de política, no fue una campaña de eslogans. Con dirigentes interesantes, cuadros jóvenes que libraron una batalla política en condiciones hostiles. Y a pesar de eso se logró organizar una fuerza militante que salió a luchar por los espacios públicos. Se vieron pintadas, carteles, pasacalles, una presencia. Manifestaciones también. Actos, manifestaciones. Actos culturales también. Efectivamente, en la campaña electoral inauguramos en nuestro comité central la Casa de la Cultura Comunista conmemorando el aniversario de Mercedes Sosa. Ahí en la calle Entre Ríos, en la calle Entre Ríos, Mercedes fue miembro de nuestro partido, como tantos otros sectores de la cultura, ni que hablar el maestro Osvaldo Pugliese, Horacio Guaraní, tantos otros. Y Jorge, y antes de que vayamos a otra cosa, como un aviso, dentro de pocos días también va a estar Cecilia Parodi y Ingrid Pellicori ahí mismo en la Casa de la Cultura. Sí, van a estar en la Casa de la Cultura el sábado que viene. Van a estar en este ciclo Mercedes Sosa que hicimos. Inauguramos en nuestra sede un salón dedicado especialmente a Mercedes Sosa, pero tenemos una librería y también la librería González Tuñón. También tenemos un espacio de artes plásticas donde hay exposiciones. ¿Y la biblioteca? Y un espacio de música, la biblioteca y el archivo histórico, que verdaderamente llama la atención de investigadores de muchísimas universidades que vienen a trabajar los temas de la política argentina al archivo histórico del Partido Comunista. Claro, y qué trabajo, me imagino, ¿no? El trabajo probablemente increíble que habrá tenido la gente del PC para sostener esa inmensa biblioteca, ¿no? Sí. Con todos los riesgos y con todas las cosas que hemos vivido en tantos años. El Partido Comunista, que fue fundado en 1918, tiene una historia de clandestinidad que en parte tiene que ver con que no seamos una identidad electoral demasiado poderosa. Pero en esa clandestinidad, por ejemplo, el Partido Comunista supo o pudo imprimir las obras completas de Lenin, más de 50 tomos, en plena clandestinidad, y que era tal vez en aquel tiempo la única versión en castellano que a su vez se sacaba del país y se difundía también clandestinamente por toda América Latina. Sí, me acuerdo muy bien de esa colección, estaba en mi casa. Y además estaban, que no quiero dejar pasar este momento, los libreros. Claro. Los libreros del PC que hacían esa visita como de hormiguita, iba a tu casa y te ofrecía con un el catálogo. Sí. Pero no era que te vendía libros, estaba haciendo política, ¿no? Sí, de paso, muchos de ellos vendían los libros, se quedaban con una pequeña comisión y sobrevivían. Sí, yo me acuerdo, yo tenía un vendedor, un señor mayor, yo era muy joven y venía una vez por mes los sábados a mi casa en el conurbano y era también un maestro político, aparte de una persona encantadora, ¿no? Claro. Bueno, lindo recordar esto, recordarlo. Y pienso, Jorge, no como una cosa melancólica, sino como una línea que se continúa, que se debe continuar. Te comento que en estos últimos tiempos, digamos mes y medio, 2 meses, estuvo acá en este mismo lugar Manuel Santos Iñurrieta, candidato de la lista, y estuvo también en Rocco Carbone, bien. conversando acá con los amigos de un gran teatrista, Manuel Santos. De los internacionales Teatro Ensamble. Sí, y también un filósofo marxista, Rocco Carbone,
que se transformó de un especialista en mafias, Sí. se fue transformando en un experto en temas del fascismo, del neofascismo, sí, fascismo y capitalismo, y sus obras se han conocido mucho en la Argentina, sí, ¿no? Sí, y además es muy, vos lo verás, bueno, por supuesto, a lo mejor más que yo, pero es muy convocado en los medios. Rocco, sí, claro. Sí, es como, no sé, yo lo veo, no sé si todos los días, pero casi todos los días en distintos streaming. Espero que lo sigan convocando ahora que fue candidato del Partido Comunista, porque a veces en otros partidos la gente se esfuerza por la candidatura, algunos pagan. Sí, ¿no? pero aparte hay un prejuicio. Hay candidaturas que se venden, pero en el caso del Partido Comunista en lugar de traer beneficios, suele traer problemas. Sí. Uno de ellos es la exclusión de los medios de comunicación. Sí, y eso uno lo ve lamentablemente en nuestra vida cotidiana. Claro. Cuando se revela la afiliación marxista y comunista, hay como una distancia. Así es. Bueno, sigamos entonces con esto que nos convoca hoy, que me interesa, bueno, por ahí que comentemos, porque supongo que va a ser una línea de continuidad lo que propone el partido en estas elecciones, como algo que es programático, ¿no? Bueno, el tema de la deuda externa, la reducción de la jornada laboral, la adecuación de los saberes jubilatorios, la necesidad de un juicio político al presidente y etcétera, y su entorno. Es como cosas que no he visto yo en otras campañas que se hablara tan puntualmente de cosas concretas. Claro, porque generalmente se utilizan las fotografías del candidato, las figuras, ciertos lemas. Los eslogans. Pero bueno, ¿qué políticas se van a desarrollar luego de las elecciones, no? Por ejemplo, creo que los candidatos a legisladores de los partidos en general debieron haber dicho cuáles iban a ser sus 3, 4, 5 primeros proyectos de ley, luego de lograda la banca, pero no se ha visto esto. Incluso de los candidatos más conocidos o los que podrían tener más chances. Por ejemplo, yo lo he visto prácticamente no lo vi en ningún lugar a Jorge Tayana. Claro. No fue convocado por los medios, ni siquiera de los medios afines, ¿no? Una figura muy respetada, que fue canciller, que fue ministro de Defensa también, muy formado, estuvo preso muchos años, también formado en la experiencia de la cárcel por razones políticas. Un apellido ilustre dentro de la cultura del peronismo, por otra parte, claro. Nosotros apoyamos a Tayana en la provincia de Buenos Aires, ¿no? A pesar de que en segundo lugar iba la que es directora del complejo del puerto Quequén, cerca de Necochea, que es un puerto donde se van muchos productos del trabajo argentino al exterior, y donde los dólares que entran quedan en manos de las transnacionales cerealeras, de las transnacionales agroexportadoras, y no en la provincia de Buenos Aires. Nosotros le estábamos solicitando al gobernador Kicillof la recuperación para la provincia de Buenos Aires el complejo del puerto Quequén. Eso le implicaría bastantes miles de dólares para el erario de la provincia de Buenos Aires. Esperemos que esto se produzca en la segunda parte del mandato de Kicillof para que se pueda hacer realidad esta propuesta concreta. Claro. Jorge, y dado este panorama que estamos viendo, ¿cuál es tu análisis con respecto a la crítica situación en América Latina con los portaaviones en Venezuela, con ataques también en Colombia, con nuestra alianza escandalosa con Israel? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuál es la posibilidad de
de concientizar que este riesgo es cierto, porque no es algo que a uno le parece, es algo que ya está sucediendo, ¿no? Sí. Y lamentablemente Estados Unidos y Argentina forman ahí como un corredor realmente trágicamente vital, ¿no? Nosotros veníamos viendo que América Latina es un continente en disputa, ¿no? Es un continente en disputa. Miren, Estados Unidos vive una profunda crisis. Sí. De una parte de esa crisis que vive Estados Unidos es la crisis de dominación. Le está costando cada vez más dominar como dominaron el mundo durante tantos años. Desde ya que en Asia han perdido toda influencia, con la presencia de China, de la India tan fuerte, otros países. También en África, sí, especialmente China, con sus inversiones y su estilo de relación internacional, claro, de ganar, para que ambas partes ganen y no solamente una de ellas, y que América Latina, aún así, es un continente en disputa, porque tenemos los casos de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, que se sostienen como procesos revolucionarios, pero al mismo tiempo se han sumado últimamente, particularmente México y Colombia. Claro. Por ejemplo, están organizando una reunión de esas interamericanas que realizan, que dirigen los Estados Unidos en Santo Domingo, en la República Dominicana, y decidieron excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Entonces, sí, Colombia y México también señalaron, si no van Cuba, Venezuela, claro, y Nicaragua, Colombia y México tampoco participan. Y así tenemos en América Latina en pugna dos proyectos. Un proyecto que es el de la clásica dominación de los Estados Unidos, y en algún caso de alguna economía de Europa Occidental, y por el otro un panorama distinto, diverso, plural, sí, de proyectos políticos que tienen su soberanía, su dignidad nacional y que aún en sus contradicciones tratan de salir adelante con independencia. Chile, ¿no? El caso de Chile, de Brasil, donde un continente donde en plena lucha hay derrotas, hay victorias. Bueno, es imperdonable la división del movimiento al socialismo de Bolivia, que llevó a una derrota también electoral. Estás con un poquito de tos. Usted tiene tos, diría el médico cuando uno le pregunta qué es lo que le pasa. Perdón. Entonces, me parece que América Latina, como continente en disputa, tiene toda esta multicoloridad que le da también su característica, pero la llegada de Donald Trump al gobierno y su política agresiva con relación a nuestra región, Perdón. Y nuestra política agresiva con relación a nuestra región, hace que hoy, como vos bien dijiste, instalen una fuerza naval muy poderosa, con mucha capacidad de ataque en las costas, en el límite del mar territorial venezolano, haciendo allí unas incursiones. Eso es el Caribe. Esto es el Caribe. Perdón, Jorge. Sí. Ponemos el tema musical y seguimos. Vale. Terrible. Discúlpame. No. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos.
Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Bueno, parece que recuperé esa coordinación entre aire y garganta y nariz. Bueno, así que cosas de otorrinolaringólogo. Sí, cosas de Buenos Aires. En primavera. En primavera. Y bueno, y estamos en una primavera, querámoslo o no, a pesar de este panorama tan siniestro. Te tuve que interrumpir, Jorge, estabas hablando de la configuración en América Latina, que pasa a ser tan importante incluso para los planes de dominación, como vos decías, de Estados Unidos, y la necesidad también de nosotros de ver cuál es nuestra posición, ¿no? Comentábamos recién, porque es necesario decirlo, que en una situación tan compleja, tan difícil como la que se vivió ayer, para todos, vimos a la expresidenta, lamentablemente, hay que decirlo, bailando en el balcón de su casa, ¿no? Y eso me parece que fue, además de los resultados, también un motivo digamos, de bochorno. Creo que no teníamos nada que festejar y tampoco el partido peronista tenía nada que festejar, ni el kirchnerismo, ni la denominación que querramos ponerle. Sí, ¿Cómo lo percibiste vos? Y forma parte de las contradicciones de nuestro país, ¿no? Porque, por ejemplo, el movimiento peronista, al que le tenemos mucho respeto, sí, ha tenido el objetivo de alcanzar el 50% del Producto Bruto Interno o de la riqueza nacional para los trabajadores y el otro 50% para los empresarios. Durante el gobierno de Cristina se superó ese objetivo. Se llegó al 54% de la renta para los trabajadores. Y como ese es el objetivo, y es la utopía, a partir de ese momento
se terminó el avance hacia los cambios más profundos que era necesario realizar. Y se llegó al punto de convalidar la deuda externa, que no es ninguna deuda porque es un fraude. Nosotros formamos parte de los que piensan que las deudas se deben pagar, pero las estafas no. Y el imperialismo norteamericano utiliza el mecanismo del endeudamiento de los países sometidos para justamente consolidar ese sometimiento. Y eso es lo que está pasando en este momento en la Argentina. Porque así como está la flota norteamericana en las costas de Venezuela, también están aprovechando el gobierno de Javier Milei, que ya varias visitas hubo del Comando Sur de los Estados Unidos a Tierra del Fuego y la capital Ushuaia, para instalar una base de submarinos que les permita controlar el Atlántico Sur y el Pacífico Sur, y el acceso a la Antártida y el acceso a la Antártida. De manera que esto es una entrega, lo que estamos viviendo en la Argentina, y ahora me parece que hay peligro de que esta entrega se siga desarrollando como producto del resultado electoral de ayer, de que estamos entregando el litio y las tierras raras, que hoy son un elemento fundamental. Tal vez no lo eran hace 20 años atrás por el desarrollo de las nuevas tecnologías. Están entregando, yo le voy a decir, están entregando la pampa húmeda. Sí. Y los sectores de la sociedad rural y de Coninagro y todos ellos, Carvap, se van a tener que someter también a la hegemonía del gran capital de los fondos de inversión, como BlackRock, Vanguard, Greylock y otros, porque estos se quieren apropiar del mercado argentino de alimentos, exportador de alimentos, y de esa manera tener más peso sobre el mercado mundial de alimentos. Pero por otra parte, todo esto tiene una parte militar, porque hicimos las elecciones ayer con presencia de tropas norteamericanas en el puerto de Bahía Blanca, en el puerto de Mar del Plata y en el puerto de Ushuaia. De manera que, pocos se han dado cuenta, porque poco ha sido informado, que hemos hecho elecciones con esta presencia, ¿no? Yo decía, un gran actor del proceso electoral argentino fue, por intereses estratégicos, Donald Trump. Y el señor Scott Bessent, ¿no?, que es el que dirige el Tesoro de los Estados Unidos. Y con este asunto de la ayuda y el swap, y de que entonces con la amenaza de que si no ganaba Milei, no iba a llegar la supuesta ayuda y el dólar se iba a disparar. Bueno, yo creo que este fue un factor que jugó en el resultado electoral, porque hay gente que vota pensando en su propio interés, su propia empresita, que no se dispare el dólar y demás, y bueno. Jorge, y la visita de tantos aviones privados y ese acto en esa el reunión, Teatro Colón. Sí. Esa fue una reunión que se hizo en alguno de los salones del Teatro Colón, que como es sabido desde tiempo de Macri se alquila para actividades privadas. Sí. Entonces acá vino ni más ni menos que el CEO de JP Morgan. Es un banco norteamericano que tiene nombre de pirata, ¿no? El pirata Morgan, que siguen pirateando, y vinieron acá, estuvieron ni más ni menos que Tony Blair, que fue primer ministro del Reino Unido, Condoleezza Rice, que fue, si no me equivoco, representante de Estados Unidos en las Naciones Unidas, y tuvo un alto cargo en el gobierno de Bush, creo. De Bush hijo, y otros personajes, pero vino el CEO, la autoridad máxima del JP Morgan, porque JP Morgan va a ser el banco que se va a encargar de realizar todas las transacciones y matufias y
y toda clase de operaciones financieras que se van a realizar, que ahora ayudaron a que gane Milei las elecciones y que van a seguir ahora ayudando a que la libertad continúe en el gobierno, porque ellos son los que se van a apropiar, porque una pregunta que muchos se hacían y de la que poco se respondió es ¿qué pide Estados Unidos a cambio de esta? Porque Estados Unidos no da nada a cambio de algo. El que piense lo contrario está en la luna de Valencia. Y entonces están pidiendo lo que yo señalaba, ¿no? Presencia militar, los recursos de la Argentina, pero además están pidiendo que la Argentina sea un país que trabaje en el contexto latinoamericano para romper la unidad latinoamericana, para romper la CELAC, para romper todas las instancias de unidad latinoamericana, que es lo que necesitamos, porque cada uno de nuestros países por separado no puede avanzar en soledad. Claro. Y necesitamos la unidad latinoamericana y caribeña para enfrentar a los enemigos que tenemos, que son tan poderosos. Y para asociarnos con otros espacios regionales y con otros países que buscan un modo de interrelacionamiento cooperativo, de búsqueda de solidaridades mutuas, de beneficios mutuos, como puede ser el caso de los BRICS. Claro que perdimos esa oportunidad, todos recordamos ese ofrecimiento, creo que en diciembre del 23, para integrar, fuimos invitados a integrar los BRICS. Correcto. Y por supuesto que rechazada esa invitación. Ya era Alberto Fernández el presidente y Santiago Cafiero el ministro de Relaciones Exteriores. Le dieron poca bolilla a esa invitación, no fueron a la reunión de Johannesburgo donde se iba a tratar el tema. De todas maneras el tema se trató, Lula y Xi Jinping ayudaron a que eso se resuelva, pero ¿qué pasó? Ganó las elecciones Milei. Cuando asumió, una de sus primeras medidas fue rechazar esa invitación. Y eso significó quedar atados de pies y manos a las estrategias de los Estados Unidos para nuestro país y para llevarse nuestros recursos, ahogarnos económicamente y tener controlado el Atlántico Sur, el Pacífico Sur, con instalaciones militares de la única potencia que hizo uso del arma nuclear, del país que permanentemente está en estado de guerra, invadiendo países, atacando, y que hoy está apoyando al sionismo israelí en contra del pueblo palestino, construyendo un genocidio verdaderamente digno del más tremendo de los repudios. Sí. Jorge, nos estamos acercando, bueno, tenemos unos minutos por suerte todavía, al final de nuestra charla. Luego de este panorama del contexto internacional, volvamos a la Argentina y volvamos a qué propone el PC de aquí al futuro, cómo está trabajando o qué piensa o cuál es el análisis que se hace, bueno, es muy pronto, ¿no? Después de las elecciones, cómo siguen no solamente los candidatos, sino, bueno, el proyecto, ¿no? El programa. Bueno, nosotros creemos que, como en la Argentina hay una severa crisis del capitalismo, es pertinente plantearse para nuestro país un proyecto socialista de liberación nacional, porque no es posible construir el socialismo en nuestra patria, una sociedad más justa, sin explotadores ni explotados, si el país no se libera de sus ataduras con el imperialismo, especialmente norteamericano. Pero al mismo tiempo es necesario construir la correlación de fuerzas que nos permita dar esa batalla. La correlación de fuerzas. Entonces, pero para nosotros la correlación de fuerzas es algo que está para ser modificado, no para asistir y simplemente registrarla. Sí, y para resignarse, que lo hemos escuchado tantas veces a lo largo de la correlación de fuerzas como argumento para la resignación, claro. Entonces, bueno, nos parece que nosotros tenemos que poner en el centro
un plan de acción, un plan de gobierno, un programa, un plan político, que no gire tanto sobre a qué fuerza pertenece cada una, porque las fuerzas tradicionales Sí. Están llegando a su punto de agotamiento. Y entonces, por ejemplo, prefiero hablar yo de los peronismos en este caso, ¿no? Porque hay un peronismo con disposición a la liberación de la patria, a la soberanía, a la dignidad nacional, la justicia social, pero hay otro peronismo que se adecua, que muchos gobernadores que están apoyando a Milei, que hacen votar a Milei en los proyectos legislativos que Milei envía al Parlamento. Ya peronismo es una expresión que define poco en términos políticos, programáticos, y entonces nosotros creemos que hay que poner en el centro algunas banderas importantes, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que para que trabajemos todos, porque hay un gran desempleo en la Argentina, terrible, una cuota de desempleo, y está creciendo, y es posible que con un gobierno como este siga creciendo. Entonces la propuesta es que para trabajar todos distribuyamos las horas de trabajo. Sí. Eso permitiría de reducir la jornada laboral y que pero sin bajar el salario y claro. Por el contrario, no solamente bajarlo, sino ponerlo a la altura de lo que hoy es la canasta básica indispensable para vivir con dignidad. Vamos a tener que elaborar un plan de reconstrucción de la Argentina, porque nos parece que lo que va a quedar cuando terminemos de sacar a este gobierno de Javier Milei y compañía, va a ser un verdadero tendal. Y entonces vamos a necesitar, yo sé que estamos en el último segundo del programa, pero nos damos un poco más de vamos tiempo, a necesitar un plan de reconstrucción y una política de reconstrucción nacional, pero esa reconstrucción se tendrá que dar con otras ideas que no son las que han prevalecido hasta ahora, no son las ideas de la moderación, las ideas del institucionalismo, fuera de contexto. Incluso también es, al menos desde mi punto de vista, es muy desmoralizador, viendo la Argentina hacia el futuro, que las reivindicaciones, básicamente lo que uno escucha de los políticos habituales son reivindicaciones, en el mejor de los casos, salariales, previsionales, de planes, pero lo que es necesario, imprescindible, es lo que vos decís, un plan programático de desarrollo, teniendo en cuenta como norte, por supuesto, la soberanía de todas las áreas posibles de desarrollar. Sí, así en es. Nuestro país, que son muchísimas. Así es. Y además que, bueno, hace 2 semanas creo, estuvimos aquí en el programa con Gabriel Barceló, que es un físico nuclear, requete especialista en tecnología nuclear, y, o sea, es tanto el grado de destrucción y de desbaratamiento que hay que prestar mucha atención a que no siga destruyéndose. Bueno, claro. Sabés que está en venta Nucleoeléctrica Argentina, sí, claro. Y todo el plan de desmantelamiento. Es una de las exigencias norteamericanas. Claro, sí. Y las termoeléctricas. Claro. El Chocón, Alicurá y varias otras también están a la venta. Y no la va a comprar el almacenero de la esquina, ¿no? La va a comprar un gran consorcio transnacional. Claro. Pero lamentablemente no vemos que estos temas sean de la agenda inminente, ¿no? No sé quiénes están pensando en esto. Bueno, hay gente que sí, que está pensando, pero hay que agruparla, hay que organizarla. Tenemos por delante un esfuerzo, un trabajo muy grande. Así que una de las cosas que tenemos planteada es relanzar o recomponer al mejor estilo plebeyo y revolucionario un partido comunista que pueda estar a la altura de las necesidades que tiene el pueblo argentino y especialmente la clase obrera en este momento tan delicado del país. Claro. Bueno, no sé si querés agregar algo más. Por supuesto que me quedo pensando, te haría un montón de preguntas, pero bueno,
podemos volver en otro de los programas. Sí, por supuesto. Con mucho gusto. Sí, porque pienso, por ejemplo, pensaría en preguntarte cómo ven los jóvenes militantes o los jóvenes que se acercan al PC, cómo ven este proyecto, porque todos sabemos que hubo como una fractura, un quiebre en esa famosa cadena de transmisión de experiencia, de conocimiento y de formación política. Y esto que nosotros entendemos por una cuestión etaria, no sé si es tan bien comprendido, o mejor, si nosotros estamos realmente habilitados para comprender las nuevas necesidades de las nuevas generaciones, que son distintas a las de nuestra juventud, sí, claro, o el mundo que nosotros vivimos y el mundo que queríamos construir. Esto de la juventud es todo un problema, porque si uno ve la historia de las juventudes políticas argentinas, Sí. Vamos a verificar que hoy puede ser que formalmente existan, pero no hay un movimiento juvenil, no hay una juventud peronista. ¿Quiénes son los líderes? No hay una juventud radical. No la hay. Y no es un problema solamente de las izquierdas, es un problema de todas las organizaciones políticas de nuestro país. Y me parece que está teledirigido no organizar a las juventudes, porque en los diferentes partidos las juventudes suelen ser el sector más dinámico, más avanzado, con propuestas de futuro. Y con propuestas de trabajo, porque hay que trabajar mucho. Así es. Creo que los jóvenes nuestros de la Federación Juvenil Comunista tienen un programa en esta radio, en esta misma radio. Estamos trabajando, estamos escuchándolos mucho. Se llama Está Difícil. Está difícil. Con T-A. Sí. Está difícil. Para ellos está difícil, ¿no? No hay perspectiva, hay mucho trabajo precario, mucho trabajo de estas aplicaciones. De las aplicaciones, lo que se llama la uberización del trabajo. No hay perspectivas de futuro, se dificulta el presupuesto para las universidades, en fin, toda la educación está en riesgo en el país. Pero la tarea nuestra es escucharlos, ¿no? Escucharlos, darles formación y darles una tarea de lucha, porque y dejarles proponer. Dejarles proponer y decidir, Y bueno, ya es un valor que haya una cantidad importante, quiero decir, de jóvenes, chicas, chicos, chiques que se incorporan a las filas de la Juventud Comunista. Y bueno, tratamos de que se combine cómo ellos ubican su experiencia actual, cómo ven su perspectiva, y también que se interioricen en la formación, en el marxismo, en las ideas históricas de los revolucionarios, en los nuevos marxistas que hay en distintas partes del mundo y también en la Argentina. Sí, y que incluso uno ve las lecturas que se hacen del marxismo aplicadas al presente, y es muy rico, ¿no? Es decir, bueno, la derecha no genera teoría política, no genera cultura, ¿no? Y el marxismo sigue siendo una cantera de discusión y de... Sí, la derecha lo que hace, bueno, muchos lo han dicho mucho antes que yo, ellos se reúnen o se unifican por intereses, como ahora se unifican Milei, Macri, los radicales con peluca o pelucones, porque en el periodo colonial a los colonialistas se les llamaba pelucones. ¿Sí? Sí, especialmente en países como Ecuador, Perú, se les llamaba pelucones. Será por eso que Milei se peina de esa manera. Yo ya no me puedo peinar porque no me dan las posibilidades de capilaridad. No, y las ideológicas no te dan. Bueno, eso no tiene mucho que ver con la ideología, pero bueno, sí, una pequeña broma. Sí. El hecho cierto es que las ideas del marxismo son las que están prevaleciendo. Porque miren, hoy en la República Popular China se está estableciendo un enfoque marxista actual, adecuado a las particularidades chinas, con un éxito notable. Sí. Un país que hace 40 años era un país colonizado
pobre y con pobre, una indigencia que era el nivel mayoritario de la población, y ahora es una gran potencia mundial. Sí. Y esto se hace en base a la dirección del Partido Comunista, sí, y al análisis marxista de la realidad china. Sí. Bueno, la próxima vez que vengas vamos a hablar, porque sé que vas a viajar pronto a China, sí, y a lo mejor podemos volver a conversar, y me va a interesar muchísimo que vos expliques, que seguramente lo vas a hacer muy bien y con mucha profundidad, cómo es esta democracia socialista o este socialismo chino que tiene algunas técnicas de mercado, ¿no? Porque sí, uno escucha como ese latiguillo, bueno, pero no es democrático, no hay partidos políticos. No, es algo superador. Totalmente. Porque pero es democrático. Es democrático porque es desde la base la discusión en todos los estamentos de la sociedad, ¿no? Sí, se discute desde la base, se elige, sí, a la gente en contacto directo con la base. El Partido Comunista, en un país de 1.500 millones de habitantes, tiene 100 millones de afiliados y tiene 5.100.000 organismos básicos. Lo que se Hablemos llama, de democracia, en términos, ¿no?, biológicos, lo que se llama células del partido. Son 5.100.000 células, y eso es una forma de poder popular, claro, muy importante. Esa democracia china, como la democracia cubana y otras, es 10 veces más democrática que la más democrática de las democracias occidentales. Sí. Y además que sé que es un honor pertenecer al Partido Comunista Chino y que no cualquiera integra el partido, ¿no? Claro, en general, una vez que se está en el gobierno, para evitar oportunismos y situaciones que no gustan, que no son del agrado, es el partido el que invita a la incorporación. Y no salen a afiliar, sino una vez estando en el poder, ¿no? Es una particularidad, sí, para evitar oportunismos e intereses que no son los del pueblo, sí, en general. Claro. Bueno, ¿te gustaría agregar algo más, Jorge? Te agradecerte por la invitación, decirte que estamos en disposición cuando ustedes lo consideren a volver. Bueno, y si te parece, volvemos después del viaje a China. Vamos a participar de un foro del socialismo mundial que organiza la Academia de Ciencias de China. Vamos a visitar varias provincias y vamos a preguntar también cuál es la mirada que tiene China sobre la Argentina, porque hay muchas inversiones chinas en nuestro país. Claro. Donald Trump quiere que echemos a los chinos de la Argentina. Ellos están en una guerra comercial contra China. Sí. Y vamos a preguntar allá en China qué opinan ellos sobre la Argentina y sobre esto que está proponiendo Trump para la Argentina y para toda América Latina. Muy bien. Bueno, por mi parte yo te agradezco mucho tu tiempo, tu visita, muy esclarecedora, ¿por qué no decirlo? Muy alentadora también. Y ojalá que volvamos a conversar sobre este y otros temas. Y gracias, Martín, por la operación, y nos volvemos a encontrar el próximo lunes en Voces y Contexto. Gracias. Voces y Contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos.